Hoy vamos a exponer el tema métodos de estudio y desempeño académico. Nuestro grupo es el grupo número uno, está conformado por Oriana Cornejo, Alejandra Correa, Alison López y quien les habla, Stephanie Jaime. Para poder ampliar este tema, yo voy a dar una breve introducción. Este estudio se enfoca en el impacto de los métodos de estudios en el desempeño académico de los estudiantes, reconociendo que no todas las técnicas de estudios que utilizan los estudiantes o que las aplican son efectivas para todos. El objetivo de este estudio es analizar cómo las diferencias en los diferentes métodos de estudio influyen en las calificaciones o en el rendimiento académico de los estudiantes, identificando patrones o tendencias que pueden mejorar en el proceso de aprendizaje. Para ello se van a utilizar herramientas como recolección y análisis de datos, como los gráficos y las tablas, para obtener conclusiones más relevantes basadas en la información recopilada. La metodología que se usó es basada en un cuestionario titulado Métodos de Estudio y Desempeño Académico, en el cual los estudiantes lo tuvieron acceso en línea, el que pudieron haber realizado a través de sus teléfonos celulares o sus computadoras. Hubo una muestra total de 320 estudiantes universitarios de SPOL, las cuales estos datos fueron exportados a Excel y depurados eliminando respuestas innecesarias. Las respuestas textuales fueron fueron codificadas a valores numéricos y categorizadas para su análisis académico. El objetivo general de este estudio, el objetivo general de este estudio es determinar cómo las estrategias de estudio y el manejo de las características personales y académicas impactan en los resultados y satisfacción de los estudiantes universitarios. Los objetivos específicos es el análisis exploratorio de datos para identificar patrones, tendencias, valores atípicas en las respuestas de los estudiantes. Evaluar la relación entre variables académicas y personales en el desempeño y satisfacción. Determinar correlaciones entre las variables cuantitativas en el ámbito educativo. En el análisis exploratorio de datos, nosotros hemos hecho 8 variables, las cuales están divididas en dos partes, las cuales 4 y 4 son variables cuantitativas y variables cualitativas. En las variables cuantitativas tenemos la edad, la hora de estudio diario, número de materias cursando, el promedio académico. Y en las variables cualitativas tenemos el nivel académico, el método de estudio principal, el nivel de satisfacción con el desempeño académico y el lugar habitual de estudio. Tenemos la variable cuantitativa edad, la cual es una variable cuantitativa discreta, en la cual podemos observar aquí en el histograma que existen edades comunes, que son entre 18 a 20 años. Y podemos observar aquí en el histograma que el pico más alto es de 20 años. Tenemos una media de 21.1 años, de 21.1 y con una desviación estándar del 7.54. Tenemos una mediana de 21 años, las cuales no quiere decir que la mitad de los estudiantes pueden tener menos de esa edad. En cuanto a en cuanto al sesgo, podríamos decir que es un sesgo positivo porque las barras del histograma dan hacia la derecha. En el diagrama de caja podemos observar los valores atípicos que son mayores a 30 años, dado que están fuera de los bigotes. En las horas de estudio diario es una variable cuantitativa continua. También tenemos dos gráficos, las cuales son histograma y diagrama de cajas. En la hora de estudio diario tenemos de uno a 5 horas, con un pico máximo de 4 horas. Tenemos la media, que es de 3.75 horas, con una desviación estándar de 1,93 horas. Tenemos una mediana de 4 horas, lo que nos indica que hay estudiantes que estudian 4 horas o menos. Tenemos valores atípicos aquí en el diagrama de cajas, que es mayor a 12 horas. Porque si podemos ver, los valores atípicos son los que no están como en conjuntos de datos, por eso están fuera de las bigotas y por eso son mayores a 12 horas. Tenemos el número de materias cursando, que es otra variable cuantitativa, que es una variable discreta, una variable cuantitativa discreta. Tenemos el histograma, que tenemos el histograma y el diagrama de caja. En las materias cursando hay estudiantes que escogen entre 4 a 6 materias y hay un pico máximo, como se puede observar aquí, de 5 horas.
Tenemos la media, que es de 4,82 y una mediana de 5 materias, lo que nos lleva a decir que hay estudiantes, lo que sugiere que la mitad de los estudiantes cursan entre 5 materias o menos. Y tenemos los valores atípicos acá, de que en el grama de cajas, que son de 7 o de mayor a 7 materias. Lo que es el promedio académico es una variable cuantitativa continua que refleja el rendimiento del estudiante en su último semestre. Obtuvimos una media de 7,5 y una mediana de 7, lo que indica que la mayoría de los alumnos tiene un buen desempeño académico. El rango va de un mínimo de 5,6 a un máximo de 9,4, sin valores atípicos relevantes como podremos observar en el diagrama de caja, mostrando cierta variabilidad pero con una tendencia positiva. En el nivel académico, tenemos una variable cualitativa ordinal que señala el semestre en el que se encuentra el estudiante. La mayoría se encuentra en niveles iniciales, siendo más de la mitad del segundo semestre y el 30,4% en tercer semestre. En cambio, de niveles superiores, pues son pocos, ya que tienen porcentajes de 8,7 y 1,4, lo que evidencia que la muestra está conformada principalmente por estudiantes de primeros semestres. En el método de estudio principal es una variable cualitativa nominal que muestra las técnicas de estudio más usadas por los estudiantes. Aquí predominan los resúmenes escritos, seguido de uso de videos y recursos en línea y la resolución práctica de los ejercicios. Los otros métodos fueron muy poco elegidos. Esto refleja una fuerte preferencia por estrategias tradicionales combinadas con el apoyo digital. En la variable cualitativa tenemos lo que es el nivel de satisfacción con el desempeño académico, que se puede reflejar en este gráfico de pastel, en donde podemos ver que el 52,6% de los estudiantes se sienten neutrales respecto a su desempeño, un 28,7% están satisfechos y mientras que un 18,7% se declaran insatisfechos. Y ningún estudiante reportó estar muy satisfecho o muy insatisfecho, lo que nos lleva, bueno, como interpretación, que sería la mayoría de los estudiantes tienen como opiniones moderadas, lo que sugiere que no hay extremos marcadores en su percepción sea del rendimiento académico, y esto nos podría indicar lo que sería la falta de motivación o expectativas ambiguas. Y también podría ser un equilibrio entre desafíos y logros académicos. También tenemos lo que es el lugar habitual de estudio y podemos observar lo que es la gráfica de barras, que un 87,7, un 87,6% de los estudiantes prefieren estudiar en casa y lugares como la biblioteca con un 4,1%, eh, y espacios abiertos con un 5,7% bueno, que son lo que es la cafetería y otros lugares que tienen representación casi nula. Eso nos indica que el hogar es el entorno dominante, posiblemente por comodidad o acceso a los recursos que necesita el estudiante. Y la baja frecuencia de biblioteca o espacios universitarios podría reflejar lo que es la falta de infraestructura adecuada, y también lo que es una preferencia por entornos privados. Siguiente. Bueno, en el análisis de correlación, evaluamos lo que es la edad versus horas de estudio y se refleja lo que es la tabla de contingencia y el gráfico de dispersión, que no hay relación significativa entre lo que es la edad y horas de estudio. Observando así que los estudiantes de 10 a 20 años concentran sus horas de estudio de 6 a 8 horas al día, y un grupo de 20 a 30 años muestra la mayor dispersión entre 4 a 6 horas al día, y algunos mayores de 30 años estudian más de 8 horas al día, lo que la edad no determina el tiempo de estudio ni factores como carga laboral o responsabilidades familiares, que estas son las que podrían influir más. Sí. Bueno, en esta sección analizamos el comportamiento de una variable que es el número de materias que los estudiantes están cursando actualmente. Observamos que la mayoría de estudiantes se encuentran matriculados entre 5 y 6 materias, lo que representa la carga académica más común en la muestra.
Si relacionamos esta información con el promedio académico, vemos que la mayoría obtiene calificaciones entre 5,6 y 7,8, lo que refleja un rendimiento moderadamente bueno en general. Además, el valor de correlación calculado fue de 0,010, lo que nos indica que la relación entre el número de materias y promedio académico es muy débil. Por lo tanto, se concluye que el rendimiento no depende directamente de cuántas materias se cursen, sino probablemente de otros factores como hábitos de estudio, organización del tiempo o motivación personal. Siguiente. Por el lado de inferencias, eh, aplicamos una prueba de hipótesis para dos medias con el fin de comparar la edad promedio de los estudiantes según el lugar donde prefieren estudiar. En este caso, tenemos los privados versus los espacios públicos. La hipótesis nula establece que no hay diferencia en la edad promedio entre ambos grupos, mientras que la hipótesis alternativa plantea que sí existe una diferencia. Al calcular la diferencia de medias, obtuvimos más 0,39 años, lo que significa que en promedio quienes prefieren estudiar en espacios privados son un poco mayores. Para evaluar si esa diferencia es significativa, calculamos el error estándar de la diferencia, que fue de 0,61. Con este valor estadístico de prueba Z, obtuvimos 0,64, que mide cuántos errores estándar se encuentra la diferencia observada respecto a la hipótesis nula. El valor P reportado fue aproximadamente de 0,05. Esto indica que la probabilidad de observar una diferencia igual o mayor a la encontrada bajo la suposición de que no existe diferencia real es cercana ya al 5%. Adicionalmente, construimos un intervalo de confianza del 95% para las diferencias medias, que esto fue un rango de menos 0,81 a 1,59 años. Como este intervalo incluye el cero, no podemos afirmar con seguridad que existe una diferencia estadísticamente significativa. En conclusión, la diferencia observada es pequeña y no significativa. No hay evidencia suficiente para afirmar que la edad promedio determine la preferencia por el lugar de estudio. Siguiente. A partir del análisis general del proyecto, podemos establecer cuatro conclusiones principales. Primero, la mayoría de los 320 estudiantes encuestados se encuentra en el rango entre 18 a 21 años, con una edad media de 21,11. Aunque al estudio, la correlación entre números de materias y promedio académico fue casi nula, lo que refleja que entre más horas de estudio no implican necesariamente un mejor rendimiento. Eh, Se pudo evidenciar que los métodos de estudios más comunes son los resúmenes escritos con un 32,8% y el uso de material adicional entre 23,1%, mientras que los recursos digitales acompañan un mejor desempeño. El 87,6% de los estudiantes estudian en casa y la diferencia de edad entre quienes prefieren espacios privados y públicos es mínima. Como recomendaciones, tenemos fomentar un aprendizaje más activo, apoyado en resúmenes, recursos digitales y dinámicas participativas que hagan el estudio mucho más efectivo. También desarrollar la autonomía de los estudiantes con talleres que fortalezcan la organización de los mismos. Además, también es clave ofrecer la retroalimentación frecuente y personalizada para que ayude a mejorar el rendimiento. No podemos también dejar de lado el bienestar estudiantil. Y finalmente también se deben adaptar estos espacios de estudios a las necesidades y edades de los alumnos para que ellos puedan aprender en entornos más cómodos y productivos. Gracias.